Allí tratamos todos estos demás temas, como la duración de la guerra, las principales causas, las alianzas militares, la pandemia que hubo después de la guerra, la censura militar, los soldados coloniales, las consecuencias psicológicas. Si no lo has visto, entonces te dejo el link por aquí arribita para que vayas a verlo. Vale, entonces vamos a comenzar. Entonces nada, relájate, disfruta y aprende, que es lo más importante. Comencemos con nuestro punto 31, que es el avance de la medicina. Vale, entonces los avances en la medicina durante la Primera Guerra Mundial fueron realmente impresionantes y marcaron tanto un antes como un después, ya que los médicos y enfermeros tuvieron que encontrar maneras más efectivas para tratar a los heridos. Por ejemplo, las técnicas para tratar heridas de bala y fracturas mejoraron muchísimo. Y pues esto significa que pues muchas más personas lograrían sobrevivir incluso en las malas condiciones que se encontraban. También durante ese periodo las transfusiones de sangre comenzaron a utilizarse de forma más generalizada, ya que pues antes, como no había existido la guerra, pues no había tanta necesidad de usarlas. Pero pues ya durante la guerra, pues ya la necesidad urgente de salvar vidas hizo que se incrementara el uso de transfusiones de sangre. Otro aspecto interesante es que la guerra impulsó el desarrollo de prótesis, ya que muchos soldados pues perdían extremidades como brazos, piernas e incluso los dos. Entonces, pues debido a explosiones,
nuestro siguiente punto, que es el papel de la aviación. Entonces, aunque la aviación, pues en ese momento no era una tecnología un poquito deficiente, pues se convirtió en un elemento clave en el conflicto, a pesar de que su tecnología no era tan buena, pues los aviones fueron utilizados inicialmente para misiones de reconocimiento, pero gracias a su evolución rápidamente, estos aviones fueron llevados como, eh, ¿cómo les explico? O sea, fueron adoptados y ya después vieron como con un mayor objetivo, que pues estos servían para hacer bombardeos aéreos y combates entre pilotos. Y pues gracias a esto es que actualmente tenemos, digamos, cuando por ejemplo si se llega a armar, lo primero que salen son los aviones, o incluso en la guerra entre Ucrania y Rusia, si ustedes se dan cuenta, Rusia cuando atacó, lo primero que atacó fueron los aeropuertos, porque saben que lo primero que se debe atacar son los aeropuertos para que el país, ¿cómo se dice eso? Se me olvidó. Ay, no puede ser.
conflicto, el imperio ya enfrentaba tensiones internas debido a las crecientes demandas de autonomía por parte de sus diversas etnias, incluidos checos, eslovacos, húngaros, croatas, serbios, polacos y otros grupos. Estas tensiones fueron llevadas por el esfuerzo de guerra que sobrecargó los recursos económicos, sociales y políticos del imperio, generando una fuerte crisis para ellos. Entonces, imagínense si antes ya tenían una crisis, pues después de la guerra iban a quedar mucho peor, y pues esto hizo que generara una crisis más fuerte para ellos, para el imperio austrohúngaro. Vale, entonces ahora vamos a ver la creación de la Sociedad de Naciones. Vamos a ver en qué momento fue cuando esta sociedad se creó. Entonces ellas se crearon, o la sociedad se creó al finalizar la Primera Guerra Mundial. Las naciones del mundo buscaron evitar que un conflicto de tal magnitud como lo fue la Primera Guerra Mundial pues volviera a ocurrir. Entonces, ¿qué era lo que buscaba esta sociedad de naciones? Pues que los conflictos que se presentaran en un futuro pues se resolvieran de una manera más pacífica. Y aunque la idea era prometedora, pues la organización enfrentó numerosas dificultades, entre ellas la falta de participación de Estados Unidos, el cual era uno de los países más influyentes de la época. Ay, qué vaina, no sé si ustedes alcanzan a escuchar como una música de fondo. Es que ha sido un poquito difícil grabar durante estos días porque pues por la finalización del año y las fiestas que hacen siempre ha sido complicado. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir. La guerra aérea. Bueno, en la guerra aérea no sé por qué puse dos veces básicamente lo mismo. El papel de la aviación y la guerra aérea es básicamente lo mismo. O sea, simplemente era que eh, pues la forma en que se utilizaron los aviones para generar un poquito más de conflicto. Bueno, un poquito no, un gran conflicto, porque ya pues al existir los aviones ya tenían una visión desde arriba mucho más amplia, y pues esto básicamente lo que iba a hacer era pues acabar con más vidas humanas, se iba a llevar más personas por delante. Pero no sé por qué puse estos dos, el papel de la aviación y la guerra aérea. O sea, son como muy parecidos. Bueno, son iguales prácticamente. Entonces por eso no lo tomo, no lo explico mucho. Ahora vamos a seguir con los soldados canadienses en Europa. ¿Qué pasó con ellos? Primero, pues la participación de Canadá en la guerra fue un punto importante para su identidad nacional. Aunque el país aún formaba parte del Imperio Británico, los soldados canadienses demostraron un valor excepcional en batallas clave, como la de Vimy Ridge. No sé si está bien pronunciado, las voy a anotar por aquí. Vimy Ridge. Mostraron una increíble batalla, y estas victorias pues no solo destacaron la capacidad militar de Canadá, sino que también fomentaron un sentido de orgullo y autonomía entre sus ciudadanos. La guerra pues obviamente marcó el inicio del camino de Canadá hacia una mayor independencia política y un reconocimiento global como nación. Vale, entonces pues para los soldados canadienses pues fue una, por decirlo así, una oportunidad para hacerse notar y, de obtener ese reconocimiento global como nación. Vale,
ese momento pues fue rápido su creación, pues se utilizaron buenas ametralladoras y pues obviamente cuando se empezaron a utilizar, cuando ya crearon estas ametralladoras, pues empezaron a haber más muertes humanas y, y pues prácticamente estas ametralladoras se convirtieron en un arma letal, ¿sí? Y pues causaron una devastación increíble o extrema de las personas. Ahora vamos a hablar sobre el racionamiento y las privaciones. En cuanto al racionamiento, pues fue implementado en muchos países como una medida para asegurar la distribución equitativa de los recursos básicos. Por ejemplo, en Alemania, la población sufrió especialmente debido al bloqueo naval británico, que lo hablábamos aquí en la guerra submarina, que era donde ellos se justificaban del por qué estaban haciendo eso. Y pues esto lo que hizo fue que limitara severamente la entrada de alimentos y materias primas, tanto que iba prácticamente Alemania fuera de la guerra porque ya no tenía esos recursos, ni comida ni materias primas. Y pues mientras que pensaban qué hacer, estaban llevando una dieta basada en sustitutos que se le conocía como pan de guerra y era hecho con mezclas de harinas de baja calidad y el uso de productos como nabos para reemplazar las papas. Vale, eso en cuanto al racionamiento. Y en cuanto a las privaciones, eh, se trataba más que todo de la ropa y el combustible. Ya, tanto la ropa como el combustible y la comida, pues obligaron a familias a improvisar y reciclar materiales y conseguir productos básicos que se convirtieron en una imagen común en las ciudades. Además, las mujeres que asumieron un papel crucial en las fábricas y el hogar se enfrentaron a la doble carga de mantener a sus familias mientras contribuían el esfuerzo bélico. Entonces, esos dos básicamente fueron un golpe bajo para Alemania. Primero, no tenían comida por el bloqueo británico. Y segundo, no tenían ni ropa ni combustible. Entonces las mujeres tenían que, ambos, las mujeres y hombres, pues tenían que asumir esas cargas y obviamente pues mirar a ver qué hacían para mantener a sus familias bien. Vale, ahora vamos a ver el impacto de la arquitectura. A ver, este conflicto que dejó en cuanto a la arquitectura. Pues en cuanto a eso, muchas ciudades europeas quedaron en ruinas, lo que impulsó un movimiento masivo de reconstrucción tras la guerra. Básicamente fue eso, o sea, ruinas, pues explosiones acabaron con muchas cosas, la guerra, pues tuvo prácticamente un impacto grave, grave, grave. Prácticamente las ciudades quedaron en ruinas y pues esto les tocó hacer que repararan todos estos daños que tuvieron materialmente. Y pues esto lo que hizo fue, pues como les digo, como volver a invertir en eso que ya han construido. Y pues también tuvo ahí como un impacto económico ahí también, porque obviamente pues ya ellos invirtieron en algún momento en eso y pues por la guerra y todo, otra vez volver a invertir en ese impacto que hubo en cuanto a estructura, en cuanto a arquitectura, pues es bastante complicado para ellos, ¿no? Y en cuanto al papel de los espías, el espionaje alcanzó un nivel muy alto durante la Primera Guerra Mundial. Las potencias enfrentadas emplearon agentes secretos para infiltrarse en las líneas enemigas, interceptar comunicaciones y recopilar información
avances en el cifrado y la descodificación que cambiaría la manera en que se manejaría la inteligencia en los futuros conflictos. Entonces siempre el papel de los espías fue bastante importante en esa época para para las potencias quienes los enviaban. Básicamente todos los grupos tenían sus propios espías para vigilar a los demás qué estrategias iban a hacer, sin buscar esos puntos en ataques futuros, perdón, la redundancia. Vale, ahora vamos a ver el genocidio armenio. El genocidio armenio fue uno de los episodios más oscuros de la guerra, pues era llevado a cabo por el Imperio Otomano entre 1915 y 1917. Durante este periodo se calcula que más de 1.5 millones de armenios fueron asesinados o desplazados de manera forzada. Este trágico evento incluyó deportaciones masivas, trabajos forzosos sistemáticas, marcando uno de los primeros genocidios del siglo XX. Las comunidades armenias que habían vivido durante siglos en el territorio otomano fueron prácticamente eliminadas y quienes sobrevivieron fueron forzados al exilio. Entonces, pues fue bastante duro. Imagínense 1.5 millones de armenios, tanto muertos como desplazados de manera forzada, que fue lo peor. Entonces, este punto fue bastante cruel en esa época. Fue entre 1915 y 1917. De hecho, como les dije al comienzo, fue uno de los episodios más oscuros de